Buenas tardes para todos. A nombre de Forza, un especial saludo. Eh, ya tenemos alrededor de 30 participantes a este webinar. Les vamos a pedir que nos regalen 2 minutos más. Estaremos iniciando a las 3:05 de la tarde, hora Colombia, eh, y trataremos el tema planteado para el día de hoy. Gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes. A nombre de Forza, un especial saludo nuevamente. El día de hoy estaremos esta hora con ustedes, eh, compartiendo experiencias de esas que a lo largo de nuestros años nos han permitido aprender los diferentes constructores eh, que han confiado en Forza como su proveedor de encofrados, ¿no? El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y novedoso. Vamos a hablar sobre el tema del método de vaciado de concreto por flujo inverso. Para eso tenemos la compañía del ingeniero Iván Botero. El ingeniero Iván Botero es nuestro gerente, nuestro manager para los mercados de Norteamérica, Caribe y Cono Sur. Y él lleva ya varios años trabajando en este tipo de solución que algunos de nuestros clientes nos han solicitado y que de una u otra forma hemos podido cumplir. Vamos a hablar sobre esta tecnología, sobre este método de flujo inverso. Y Iván, pues gracias por acompañarnos y por podernos compartir estas experiencias. El ingeniero Botero tiene más de 20 años de experiencia trabajando
en la operación y en la implementación de sistemas industrializados con encofrados manoportables a lo largo del continente. Y esa gran experiencia es la que queremos que hoy obviamente nos ayude, nos comparta y nos dé algunos tips sobre esta nueva metodología, esta tecnología de flujo inverso que ya tenemos en nuestro Forza y que podemos aplicarla en los diferentes proyectos a nivel mundial. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo que le dedican a esto. Es transferencia de conocimiento, que es lo más bonito que podemos hacer. Así que, como lo dice Carlos, pues es la trayectoria que tiene Forza, que tenemos nosotros, que de alguna manera queremos poderles contar qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho y la importancia o relevancia que pueda tener este sistema. Dicho eso, de nuevo agradecerte, Carlos, agradecerles a todos, a toda la gente que está conectada. Ojalá esté esto a la altura porque se merecen. Es su tiempo y lo mínimo que podemos dar es un contenido que sea impactante y sobre todo herramientas, contenido útil. Así que procederé a compartir. Perfecto. Bueno, Iván, muchas gracias a todos los participantes. No olviden, si tenemos inquietudes, preguntas, estas van a ser resueltas al final de la presentación y escribámoslas en ese chat que tenemos acá abajo en la pantalla de preguntas y respuestas y obviamente esas serán transmitidas al final de la presentación, como ya lo dije al ingeniero Iván Botero. Muchas gracias, Iván. Estaremos muy Gracias, pendientes. Carlos. Muy Gracias. bien. Vamos adelante. El día de hoy hablaremos sobre el sistema de vaciado de concreto por flujo inverso. Básicamente, lo principal que quisiéramos, perdón que quería yo mostrarles es el contenido que vamos a ver hoy. Vamos a tener definición de qué estamos hablando, un poquito de la historia dentro de Forza, cómo llevamos esto, qué nos pasó, qué vivimos, qué errores, qué aciertos. En definitiva, yo creo que el aprendizaje tiene mucho de eso y para ofrecer una solución o para atreverse a decir que hemos solucionado algo, tiene que haber eso. De eso vamos a hablar también. ¿Qué piezas la componen? ¿Cómo es el funcionamiento? Es realmente muy intuitivo. Hay unos requisitos de concreto y bombeo y una vez les adelanto que quien en realidad se roba el show en esto, básicamente va a ser el concreto y va a ser el sistema de bombeo que se elija. Hay unos beneficios y en definitiva hay otras aplicaciones. Mostraré algo muy puntual que hicimos en Uruguay y unas recomendaciones y algunos requisitos que se deben tener en cuenta. Dicho esto, partamos en definición qué es, y en esta presentación he querido ser muy gráfico por amor al entendimiento de todos. Por definición, ¿de qué estamos hablando? De esto. Esto es vaciado de flujo inverso. Como ven, es la manera en la que nosotros inyectamos concreto, inyectamos hormigón desde la base en un encofrado y buscamos que haya tal distribución de concreto o de hormigón dentro de este encofrado que garantice que haya un llenado total de ese hormigón, de ese molde. Aquí hay algo interesante y les muestro de una vez en esta imagen de la izquierda. Aquí en este caso, si vemos, es una casa, vivienda monolítica, la losa también se vació en conjunto con los muros. Pero en este caso, como la losa, como pueden ver, es inclinada, aquí hubo que suspender vaciado inverso, se corta el flujo y se completa lo que es la losa. Si se hizo un vaciado por encima, lo menciono porque también son alternativas. Si yo tengo una losa inclinada, también lo puedo hacer, solo que tendría que yo ya dar esa terminación inclinada vaciando desde arriba. Y si es una losa plana, como lo veremos más adelante, se puede hacer todo desde abajo. Se inyecta, se va llenando. La fluidez del concreto, hablaremos puntualmente de eso, debe ser tal que me garantice esa dinámica dentro del molde, esa distribución, y nosotros debemos tener algún tipo de análisis sobre cómo y dónde llenar ese molde. Entonces vemos que se conecta directamente la manguera de la bomba a el molde, y eso es lo que queremos, desde abajo. Entonces, este es el vaciado de flujo inverso, por definición, muy gráfico, como se los comentaba.
¿Qué pasa con esto? Realmente a nivel de molde, a nivel de encofrado, y voy a decir algo que simplemente, entre comillas, es usar una conexión para que yo pueda dosar esta manguera. Por eso les decía que más allá de la solución a nivel de encofrado, lo que realmente requerimos tener muy bien trabajado es la especificación de este concreto, tener muy bien trabajada el suministro del concreto y tener muy bien trabajado todo lo que es el molde como tal. De resto, la solución es muy simple. Es un panel, como lo vemos. Vamos a hacer una descripción mucho más puntual ahora y más específica, pero es un panel que tiene 2 guillotinas. Ahora que les muestro un poquito de ese histórico de cómo fue el desarrollo, verán que nosotros iniciamos con una guillotina. Se inició con un panel que ni siquiera era de aluminio, sino que era de acero, porque es lo que usualmente ya se había usado en el pasado. Pero quisimos pues mejorar lo que ya se tenía o mejorar lo que ya existía en el mercado. Ya les mostraré por qué y para qué existen estas 2 guillotinas y el funcionamiento que realmente es bastante básico. ¿Qué necesitamos? Garantizar una entrada de mezcla. ¿Y qué necesitamos? Y por eso les explicaba que hay esta aparición de esas guillotinas, que haya un control y que yo pueda cortar ese flujo de concreto en cualquier momento. Ya sea porque terminé el vaciado o ya sea porque voy a tener un periodo que debe ser mínimo de espera entre carro y carro, yo tal vez tenga que cortarlo en algún momento. Y que es lo importante, que yo luego, que es la razón por la que existe la segunda guillotina, ahora lo veremos más específicamente, yo puedo hacer una desconexión sin que haya un exceso de concreto desperdiciado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tener una cantidad de concreto alojada, tanto en la manguera y en todo este recorrido, que yo cuando deje de llenar siempre me va a quedar. Y si yo desconecto simplemente, pues todo ese concreto va a quedar ahí regado y no es lo que queremos, ¿ya? Entonces necesitamos que eso sea fácil de usar, necesitamos que sea intuitivo, como todos los productos de Forza, que siempre nos hemos esmerado un poco en que sea intuitivo. Y esta es la realidad. Aquí vemos también otra de estas casas. Esto es un proyecto en Uruguay que se vació en su momento. Hablemos del desarrollo un poquito. Hay un histórico y lo menciono. Nosotros en el 2010 trabajamos en Montevideo con una hormigonera amiga nuestra con quien se desarrolló el hormigón. Y nosotros lo que hicimos fue garantizar que hubiera, y esta foto la pongo muy a propósito para que se pueda ver cómo está modulado el panel en esta zona. Aquí está un panel inferior. En este caso se usó un panel de acero, lo veremos más adelante, que ya tenía, que de hecho suministró la propia hormigonera. Nosotros lo que hicimos fue buscar hacer una conexión, no fue la mejor, tuvimos problemas, así todos hicieron varias casas, todo un desarrollo que se llama Juan Pablo II, por una cooperativa. Y de entrada ustedes pueden ver el beneficio, yo diría máximo, que tiene ese sistema y miren el acabado de concreto. Miren el acabado que ya ahí estoy desencofrando la zona de llenado. Se ve un ombliguito, por decirlo así, una especie de ombligo que es el llenado. El sistema tiene todo un pistón que ahorita les explicaré cómo funciona para justamente dejar a ras y que no quede un positivo ahí en concreto, sino que yo pueda dejar a ras y motive algún tipo de rugosidad o de, como les decía, un positivo, un elemento que luego tuviera que demoler o hacer algún trabajo, pues no, eso ya está pensado. Pero volviendo al acabado, los invito a que reparemos en conjunto de esto que estamos viendo al frente del muro de atrás y vemos que el acabado es un acabado genial. Sí, es un concreto autocompactante. Ya hablaremos también de qué es esos requerimientos, esos requisitos mínimos necesarios para yo poder garantizar que esto funcione bien. Pero el flujo inverso lo que nos empieza a mostrar es que puedo librarme yo de un vibrado, puedo omitir totalmente eso, puedo omitir, inclusive cuando yo uso autocompactante, muchos dirán, no, pues si uso autocompactante es porque él se autocompacte, yo no requiero vibrarlo, no. Para sorpresa de algunos y para ratificación de otros, el autocompactante sí se vibra, sí sea puntualmente con un martillo de caucho, de goma,
Por fuera, si es bienvenido un vibrado, si no va a quedar poroso, si no puedo tener algún tipo de inconveniente. No se hace un vibrado interno con el autocompactante, eso es verdad, pero sí, en realidad sí debemos hacerle un vibrado en cara externa del encofrado en la zona de refuerzos. Con ese sistema, lo veremos en los beneficios, eso está totalmente garantizado. Si yo quiero lucir concreto arquitectónico el día de mañana, pues la mejor solución, lo que yo más quisiera es poder hacer un vaciado de flujo inverso. Bienvenido a eso. ¿Por qué? Porque se está favoreciendo y beneficiando mucho la terminación del concreto con este tipo de encofrados. Nos tocó aprender y muestro lo malo, muestro lo feo, se nos dañaron paneles, ubicamos mal la boquilla, miren, la boquilla era de acero, ¿ya? Nos tocó apuntalarla adicionalmente porque no tenía el refuerzo necesario, sentíamos que ella estaba queriendo ceder, eso fue una realidad, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que nosotros bombeamos todo esto en una única zona y puntualmente eso lo que tenía era un muro atrás, de un antepecho, y lo que hicimos fue deformar los paneles, literalmente. Fue tanto el caudal que se alojó, fue tanta, ni siquiera es un tema de presión, sino la velocidad de llenado que se dio ahí, que nos pues, generó eso. Y lo muestro con toda la humildad del caso. Dañamos unos paneles de nuestro cliente y pues esto nos sirvió para aprender mucho. Número uno, la ubicación. Yo dónde debo ubicar. Ahorita veremos algo sobre un proyecto que hicimos hace poco para Bolivia, de vaciado de flujo inverso también. Hay que seleccionar muy bien y en eso no nos podemos equivocar. Yo dónde alojo esas boquillas de llenado, dónde alojo esas toberas. Yo simplemente no puedo creer que van ahí. Debo pensar muy bien en la circulación y la distribución del concreto. Eso ya nos va a dar unas pautas sobre dónde y cómo voy yo a hacer este llenado. Entonces, vivimos un tema bastante negativo, pero aprendizajes, bienvenidos aprendizajes y es a través de eso. Entonces, cometimos errores y a la final lo que nos han motivado es poder ir mejorando en nuestro concepto, prototipo y ya producto terminado. Ya lo tenemos de línea. La buena noticia es que lo tenemos para todo el que esté interesado. Está disponible esto. Que si no tiene encofrado de aluminio, que es de aluminio, pero no es marca Forza, que es de otra marca, le buscamos el lado y vemos cómo sí podemos, vemos cómo sí logramos compatibilizar. ¿Qué mejoramos? Les decía, el panel de conexión definitivamente ya no lo volvimos, lo manejamos en acero, con una rigidez y con una inercia totalmente superior, un panel totalmente ligero, mano portable. Incluimos la guillotina, que en este caso es la amarilla que ustedes ven, que es la de corte para el molde, e incluimos una segunda guillotina que les estoy mostrando aquí con el puntero. ¿Para qué? Para manguera. ¿Esto qué nos permitió? Que no haya ese derrame en el momento de cierre, en el momento de cancelar el flujo. Yo cierro la guillotina amarilla, ahí ya cancelé, ya no le está entrando nada al molde, y yo inmediatamente cierro la guillotina de la manguera y hago la desconexión de la manguera más guillotina que está adosada al panel de conexión, ¿ya? El panel de conexión, en este caso era un 60x60, los que hemos vendido hace poco eran de 45x60, dependiendo de la modulación en la zona que yo lo necesite, puede ser el panel más grande o más pequeño, normalmente no va a ser más grande de 60x60, pero puede tener otro tipo de configuración. Y algo muy sencillo y fue una torpeza en el desarrollo inclusive, fue poner a trabajar las guillotinas en el sentido horizontal. Nosotros cerramos, y lo van a ver en algunos de los videos, que estamos trabajando la guillotina en sentido vertical, pues perfecto cuando yo quiero bajarla, pero si quiero abrirla, yo no puedo martillar de abajo hacia arriba con la guillotina estando en sentido vertical. Entonces, cosas tan simples como esas, también la dotamos de una barra excéntrica que me permita a mí ni machucarme ni tener que usar la mano. Esto se cierra y se abre a punta de martillo, a punta de porra, si se quiere. Ojalá sea una porra de 6 libras para que eso baje mucho más. En ese primer uso hay que aceitar el sistema, tenemos que lubricarlo.
para que el concreto ni se adhiere adentro, y una vez la terminemos de usar hay que proceder a limpiarla. Eso es muy importante para nosotros garantizar la continuidad de esa vida útil. Entonces, este fue el salto que dimos a la final, y ya con un producto desarrollado, mejorado, optimizado, pues ya hicimos ventas reales, ya nos fuimos a la vida real a hacerlo. Este es un proyecto, como les decía, esto es cerca de Santa Cruz. Un cliente nuestro quiso hacerlo, inclusive él usó hormigón o concreto celular, así que desde todo punto de vista este proyecto para nosotros fue algo muy importante. En este caso, él solo vació muros y bueno, ahí podemos ver la guillotina, una de dos. Cada prototipo en este caso se vació o se usaron dos guillotinas alojadas en puntos estratégicos. Aquí está, digamos, la de la fachada frontal, y acá no se alcanza a ver, pero la que les mostré ahora, la de la fachada lateral. ¿Qué pasa con esto? Y vamos como entrando en este detalle que es uno de los requisitos, y es que recordemos que el concreto va a llenar el molde de abajo para arriba, se tiene que distribuir por todas las zonas de la casa, del departamento, de lo que queramos. Y además de la fluidez, yo tengo que buscar una inyección, ojalá simultánea. Y aquí viene un condicionante y un primer desafío. Y el desafío, nuevamente, es del concreto, porque hagan de cuenta que yo voy a bombear, ahorita lo veremos en imágenes, voy a bombear desde un punto, voy por una sola manguera que sale de la bomba, pero luego debo bifurcar los dos flujos de concreto a los dos puntos de conexión. Es ahí donde empieza a jugar el caudal y donde empieza a jugar mucho las revoluciones de la bomba. Yo tengo que tener, y es una de las recomendaciones, hacer un piloto antes. El concretero tengo que vincularlo desde el comienzo, porque yo con solo las boquillas no voy a hacer absolutamente nada. Nos pasó en Uruguay que de esa bifurcación que queríamos entregar y por dos en simultánea, por dos toberas, por dos boquillas, definitivamente el concreto se empezó a ir por una y el flujo empezó a ir por una, y la otra dejó de llenarse. Entonces, ¿qué le tocaba hacer a uno? Cancelar ese llenado de un lado y luego conectarse al otro, pero eso ya se vuelve engorroso. ¿Qué queremos? Como lo mencionaba anteriormente, queremos que se distribuya muy uniformemente y que yo pueda ver casi que un comportamiento autonivelante en ese vertimiento del concreto, en ese concreto organizándose dentro del molde. Eso es bien importante que lo tengamos muy bien analizado, y recordemos que los moldes se van a llenar de abajo para arriba y que necesitamos ciertos vasos, ciertos pasos comunicantes del concreto para que yo pueda comunicar un muro con otro, para que yo pueda comunicar una habitación con otra. Entonces, bienvenidos los dinteles, bienvenidas las traves, bienvenidos los cerramientos. Si tenemos colegas de México, sé que tenemos colegas de México conectados. Bienvenido a esto, porque es lo que nos va a facilitar que el concreto pueda subir y conectarse entre sí, Debe haber una interconexión del concreto dentro del molde para que dé lugar a este monolito que queremos inyectar desde abajo. Vamos a hablar de las piezas y funcionamiento. El funcionamiento yo creo que ya lo he venido prediciendo, pero bueno, les decía, tenemos una guillotina. Esta es la que se conecta o la que hace parte fundamental de la modulación. Al final de esta charla les mostraré para que nos sensibilicemos un poco con la parte del molde. Este es en aluminio y tiene esta brida aquí, y esta zona sí es en acero. Como les decía, tiene dos barras excéntricas que nos van a facilitar el yo poder golpear de un lado para otro para abrirla y cerrarla a mi antojo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos una serie de O-rings o de empaques, los empaques normales que se usan para tubería en concreto, para que se usan en las bombas, que usamos todo el tiempo, un empaque normal, al igual que la abrazadera. Y se suma la segunda guillotina, que es la que yo les decía, que va adosada a la manguera. Aquí viene una segunda abrazadera con un segundo empaque. Ahorita veremos inclusive hasta cómo es la instalación de eso, porque muchas veces pues lo vemos hacer todo el tiempo y no nos toca a nosotros. El día que nos toca es bueno saber que eso no tiene ciencia
es muy rápido y está diseñado pues para que cualquiera de nosotros lo pueda hacer. No hay que ponerle misterio a esto realmente. ¿Qué más tenemos? Aquí ya tenemos una conexión. Aquí podemos ver en esta imagen cómo tenemos ya la primera guillotina, ya con su abrazadera, obviamente con su empaque, con su O-ring. Y tenemos ya la segunda que va adosada a la manguera y obviamente adosada también a la primera guillotina con su empaque, y posteriormente se cierra su abrazadera. Y ya, esto es todo, hasta aquí llegamos. Esto es todo el desarrollo, en el buen sentido de la palabra, porque de ahí para allá ya son unas consideraciones. Aquí yo muestro estos martillitos, estos son imágenes que hemos sacado del catálogo. Existe todo un catálogo que ya describe muy bien tanto ventajas como cómo se usan y qué piezas constituyen. Este catálogo lo tenemos disponible en Forza. Y básicamente es a martillo cierro, a martillo abro, a martillo empujo y ya. Y la desconexión toda es manual, no requiero nada. Y vuelvo y les digo, las piezas son manoportables, ¿no? Una sola persona saca la primera guillotina, una sola persona desarma, no se necesitan ni dos ni tres. Aquí aprovecho algo y lo veremos en imágenes posteriores. Y es que bienvenido que yo logre a esta manguera que normalmente está haciendo pues como una especie de catenaria, digamos, que yo le ponga un apoyo aquí. Normalmente uno le pone un bloque de concreto, unos ladrillos, le pone algo para que la manguera llegue lo más a nivel posible, que esto casi que esté totalmente axial, digamos, en el primer metro pues de manguera. No que venga una manguera torcida, porque ella va en una manguera de esas, de un movimiento brusco de la bomba, inclusive puede hasta movernos el molde sin querer queriendo. Entonces, es bueno nosotros tener esa garantía, ¿ya? Tenemos una posición de cierre, una posición de apertura, que es cuando ya este orificio se vuelve concéntrico. Entonces, así funcionamos. Realmente esas son las dos guillotinas y esa es la solución que nosotros hemos planteado. Aquí que viene, y es una solución que es totalmente obligada y que es muy interesante, y es que una vez yo hago la desconexión, ¿yo qué pasa? Yo cerré esta guillotina, aquí está cerrada, para cortar el flujo, desconecto la manguera, luego desconecto la guillotina de la manguera sin problema, pero ¿qué va a pasar? Yo requiero, si vemos aquí, aquí queda alojado concreto. Aquí vamos a tener alojado concreto hasta el borde de la boca de llenado, de la boca de la boquilla, valga la redundancia. Entonces, ¿qué tenemos? Un pistón, así de simple como lo estamos viendo. Es un pistón que yo vuelvo y juega, lo inserto, lo adoso a la guillotina de la boquilla. ¿Cómo lo adoso? Como se adosa todo lo que hemos visto con un empaque y con posterior abrazadera. Luego abro la guillotina nuevamente, o sea, para garantizar que ya hay otra vez flujo de concreto que está comunicado esto, y empiezo a girar y a rotar este pistón. Él viene con un puntico de soldadura que justamente es el punto exacto en el que este positivo que se genera acá en el concreto ya queda a ras, ¿ya? Entonces, hasta eso hay que pensarlo. En los primeros casos que se hicieron en Uruguay, nosotros marcábamos o se pintaba con un lápiz hasta dónde debería llegar, entonces era como muy tira y afloja. Acá no, acá esto es, como ya tenemos cuál es la longitud de todo este conjunto, pues es la misma longitud que nosotros debemos controlar en la rosca de este tornillo. Entonces, cerramos esto y desplazamos nuevamente ese positivo que se nos queda alojado en esta boquilla, y garantizamos que nos quede a ras. Aquí voy a proyectarles un par de videos para que entendamos un poco la operación. Es así de simple. Van a ver cómo se está poniendo el empaque en este video izquierdo. Hay que alojar bien en las dos, hagan de cuenta, son como unos sobreespesores que tiene ahí la tubería. Pongo el empaque y cierro con porra. Y ahí está la conexión. Ahí quedó hecha la conexión. Y acá vamos a ver algo sobre la operación de la guillotina. Ahí estamos abriendo nuevamente
para garantizar que exista flujo de concreto. Corrijo, ahí cerramos. Ustedes pueden ver el hueco se abrió acá. Aquí lo que hicimos fue, excúsenme, cerramos, bajamos la guillotina. Aquí aprovecho para que miremos el error. Estas son pruebas nuestras, estamos en ese aprendizaje, pero miren nosotros cómo la guillotina trabajando verticalmente también se vuelve una mortificación porque yo la puedo bajar, pero luego para abrir, si yo tengo eso casi en contacto, la guillotina desplazada, miren, y eso era ese desperdicio de concreto y esa es la razón de ser. Aquí ya se cerró la guillotina, se terminó el vaciado, miren. Y uno perfectamente va a tener ahí 0.3 metros cúbicos de concreto regados en el molde. Entonces, esa es la razón de ser de la segunda guillotina. Entonces, me interesaba mostrarles mucho esto para que vean que si uno no se equivoca, las cosas no se mejoran. Es así de sencillo. Vamos a hablar ahora de concreto y de bombeo. Yo no soy especialista ni en concreto ni en bombeo, de ahí que me excusan, pero es una recomendación la que vamos a dar, basada en los comentarios que nos hacían los operarios de las máquinas y basada obviamente en las especificaciones de un concreto autocompactante. Y de entrada, ¿qué queremos nosotros? Concreto autocompactante. Definitivamente, el agregado de un concreto autocompactante puede ir de 3/8 de pulgada hasta 3/4, dependiendo de lo que se consiga. Así que más allá de ese tamaño del agregado, realmente lo que necesitamos es tener una dinámica. Y esa dinámica dentro del molde que se está inyectando la está dando el asentamiento. Y tenemos que hablar de un flujo libre de 60 a 70 centímetros. Nada de un concreto fluido, que de 8 pulgadas, que no nos va a funcionar. En definitiva, tenemos sí que hacer el vaciado a flujo invertido con un concreto autocompactante. Aquí vemos que este es el punto de llenado. Eso que estamos viendo ahí es la zona donde se está inyectando. Ahí se ve que es muy lento, pero está subiendo realmente a nivel de altura dentro del molde. Ahí vamos a ver, se va a ver un poquito, ahí se ve la manguera llegando, entregando. Ahí hay una turbulencia, pero justamente es lo que queremos. Y luego, ¿qué pasa cuando el concreto ya se empieza a distribuir? Esto es lo que queremos en este video derecho. Miren ya cómo se ve. Y lo bonito de esto, y digo bonito porque yo estoy viendo un concreto totalmente fluido, ¿sí? Pero un concreto en una única fase donde se ve totalmente consistente la mezcla, donde se ve viscosa, se ve bonita, se ve distribuyéndose por el molde. Eso es lo que yo necesito lograr. Por eso les decía que el show de todo esto se lo roba el concreto y se lo roba un adecuado bombeo, se lo roba un buen análisis de por dónde lleno y cómo lleno, en definitiva. Y miren, en este video, este es un panel translúcido que nosotros tenemos con un acrílico transparente justamente para pruebas. Y lo que se puede evidenciar es la gran ventaja. Y si reparamos bien, van a ver cómo el aire automáticamente, las burbujitas que se alojan, que es normal que un concreto autocompactante tenga unas burbujitas que se alojen hacia la cara de contacto, ellas mismas se van rompiendo, y ese vaciado desde abajo, ese peso específico, esa masa que él está desplazando, se lleva el aire. Y también los invito a que reparen muy bien en esta manera cómo se llena. Aquí aprovechamos casi que el comportamiento es autonivelante. Pues no del todo, hay una inclinación, por supuesto. Pero miren cómo se está llenando. Miren que no hay oquedades. Miren que no hay absolutamente ningún tipo de burbuja o de hormigueros o para nada. Miren como que les mostraba, las burbujas se van rompiendo y se distribuye bastante bien. Eso es lo que queremos, es el comportamiento que queremos. A nivel de bombeo, ¿qué me decían a mí los operarios? Que lo ideal, al menos en el inicio, cuando yo empiezo a llenar todo el sistema, nosotros siempre casi que tenemos que trabajar a manguera llena, por decirlo, a tubo lleno de concreto, que se usan bajas revoluciones en los equipos de bombeo y el caudal lo controlan mucho, o sea, más tirando a un caudal bajo versus el vaciado que hacemos desde arriba, al menos en el inicio. Porque siempre se da la pregunta, entonces es más lento vaciar desde abajo. La respuesta sería que en tiempo yo no voy a lograr mayor ventaja.
Yo me puedo demorar lo mismo vaciando por debajo que vaciando desde arriba. En cuanto a el ítem tiempo de vaciado exclusivamente. Ya las otras ventajas, y hablaremos de eso en un momentico, son otras. Pero esa es la realidad. Sí tenemos que parametrizar. Por eso, bienvenida a las pruebas. Yo no voy a llegar a mi molde de un apartamento que lo estoy haciendo con vaciado superior o vaciado normal, digamos, estándar, y un buen día le compro las boquillas a Forza y simplemente digo, ya, voy a vaciar desde abajo. No, nuestra recomendación es que hagamos pruebas. Nuestra recomendación es que el concretero esté muy presente, muy pendiente. Acuérdense, es autocompactante sí o sí. No hay manera de hacerlo con un concreto fluido. Pero los beneficios, pues a nivel de acabado, de la cara de contacto del molde, de eliminación de mano de obra, bueno, en fin, son totalmente reales. Miren esto, aquí es importante. Nosotros podemos vaciar a flujo inverso moldes monolíticos, y es lo que les voy a mostrar enseguida. O solo muros, también se pueden hacer solo muros, ¿ya? Para que no nos quedemos con ese comentario que les hacía yo de esta casa que tenía losas inclinadas. Pues claro, si estamos con un autocompactante, estoy vaciando una losa inclinada, yo en algún momento, pues la inclinación en algún caso me permitirá seguir usando autocompactante para yo poder dar esa inclinación, pero muy probablemente yo tenga que cambiar de concreto. Entonces yo haría un llenado de lo vertical hasta cierta altura, porque tengo las culatas de todas maneras, con un concreto autocompactante, y luego debería yo terminar de llenar desde arriba, en un vaciado normal, en un bombeo normal, con un concreto posiblemente más duro, y ahorita o con menos fluidez. Aquí, perdón. Aquí vemos. Aquí ya vemos cómo empieza a llenarse la losa. ¿Qué necesitamos? Claro, la losa se va a empezar a llenar de entrada o al comienzo por el punto de donde yo tengo la conexión. Ahí se ve cuál es el punto, ahí se ve cuál es la zona donde yo estoy llenando. Es clarísimo. Y el concreto se rebosa. Es así de simple. ¿Yo qué tengo que hacer? A corregir y empezar ese exceso de concreto a tirarlo hacia acá. Así que no me voy a salvar de un enrasado de losa, no me voy a salvar de un allanado de losa, no. Tengo que ser muy, muy cuidadoso de en qué momento la losa se puede rebosar de más y se me puede regar, se me puede empezar a regar. Eso es una realidad. Acá, si yo no tengo a nadie pendiente acá, se me puede regar porque ella sí va a tender a acumularse en un punto. Entonces es bueno entenderlo, bueno saberlo, porque así mismo pues lo vamos a manejar en obra, y así mismo nosotros vamos a estar pendientes de los puntos críticos o de las zonas críticas donde debo garantizar que haya alguien pendiente de ese llenado. Así que en la losa sí o sí hay que hacer un enrase tal cual, pero perfecto, el sistema para molde monolítico no tiene ningún inconveniente. ¿Qué debemos buscar? Y aquí lo digo. Debe haber una combinación entre concreto y bombeo. Seguimos hablando de concreto y bombeo que permita una dinámica y una distribución total dentro del encofrado. Esto implica tener más de una boquilla de llenado, como les he venido diciendo, que estén trabajando ojalá simultáneamente. Entonces aquí ya este es una necesidad que va a ser un poco más obligante a nivel de suministro, y va a ser más, no voy a decir difícil, ¿no? Pero sí es algo que yo debo velar. Y recordemos, yo voy a derivar de una manguera que me está entregando la bomba, voy a bifurcar ese fluido, y debo garantizar que por las dos tuberías que me están llenando las boquillas, a través de las boquillas, yo voy a tener un constante suministro de concreto. No a tubo lleno, pero sí que se empiecen a llenar. Normalmente, no me pregunten por qué, una va a llenar más que la otra. Eso la experiencia nos lo dio, y no importa. Lo importante es que llenen. Pretender que las dos, la bifurcación, las dos mangueras empiecen a llevar exactamente el mismo caudal, eso no sucede. Y bienvenido el día de mañana a alguien que nos levante la mano y diga, hey, Forza, vamos a hacer pruebas, y miremos, y ojalá logremos eso. Nunca logramos que la bifurcación garantizara los mismos caudales en las dos entregas. Es una realidad. Lo importante es que haya una entrega, que haya una derivación y que haya una distribución del concreto. Miren lo que les decía. Aquí vemos el mixer entregando a la bomba, y la bomba manda su tubería
viene acá, y ella tenía esta bifurcación que les digo. Entonces, claro, en definitiva, siempre va a haber una tubería que va a estar más cerca del punto de llenada. Va a haber una que muy posiblemente va a estar más lejos. Miren lo que les decía de apoyar con block. Eso no hay que inventarse nada con block para garantizar esto. Ojalá, y también sería muy conveniente nosotros llegar con una pendiente positiva. O sea, que nosotros tengamos ligeramente más arriba estos puntos de llenado. O sea, debemos llegar con conexiones flexibles. No podemos llegar nosotros con conexiones rígidas, por lo que les decía, un movimiento inesperado de la bomba puede movernos el molde entero. Entonces debemos siempre entregar con conexiones flexibles, llámese manguera, normal. Entonces esto ya es un tema a solucionar. Normalmente a mayor recorrido, mayor pérdida. Se sobreentiende que este punto de llenado va a suministrar menos caudal, sí, pero ahorita vamos a ver resultados de esto, fueron espectaculares pues a nivel de concreto. Beneficios, se los he adelantado todos, pero se los vuelvo a comentar y ustedes podrán sacar hasta más conclusiones y más beneficios. Excelente terminación del concreto, ideal para concreto arquitectónico, bienvenido, queda espectacular eso. Eliminamos totalmente la mano de obra en vibrado. Recordemos, si es autocompactante normalmente y yo quiero tener una muy buena calidad, yo sí tengo que darle un vibrado externo. Hay que dárselo. Se mantienen las especificaciones e integridad del concreto al no someterse a caídas. Esto es muy bonito y muy importante. Y es que todos sabemos y para nadie es misterio. Cuando yo hago un vaciado desde arriba y me quedan bien, y los quedan muy bien hechos los vaciados desde arriba. Y mis respetos para todos nuestros clientes y constructores que lo hacen día a día. Porque nosotros a esos 250, 260, 240 de altura libre le estamos sumando 60 centímetros de más. Entonces estamos nosotros dándole caídas normalmente al concreto. Cuando inicio los llenados de más de 3 metros, fácilmente estamos llenando a más de 3 metros. Hay una caída de más de 3 metros. Mi pregunta es, ¿será que esta caída de más de 3 metros no le genera algún tipo de cambio en la especificación? Pues la respuesta es sí, y es fácil de entender porque yo hasta le estoy originando unas turbulencias, le estoy metiendo más aire, le estoy generando unas dificultades, digamos, adicionales al concreto para que su colocación sea la mejor. Entonces me obliga a mí a ser mucho más intenso en el vibrado, mucho más cauteloso en cómo se están llenando las zonas. Entonces esto lo quitamos cuando estamos inyectando desde abajo, cuando estamos a flujo inverso. Realmente el concreto empieza a llenar y él, como me lo entregó el mixer, así se lo estoy poniendo al molde. Entonces, bienvenida a esa integridad, bienvenida a esa eliminación de la caída. ¿Qué pasa con esto? Yo les decía, podemos compatibilizar la boquilla a cualquier encofrado metálico y veremos ahora hasta en madera se usó, pero pues la idea es que sea metálico, la idea es que se hable muy bien, que la compatibilidad quede bien y que no tengamos que hacer o padecer algún tipo de sorpresa. Entonces, es compatibilizable con encofrados que existan en el mercado. El encofrado, de todas maneras, se va a someter a menos solicitaciones. Sí o sí vamos a tener una reducción en la velocidad de llenado. La velocidad de llenado es menor y por ende la solicitación en el encofrado es menor. Así de simple, eso es directamente proporcional. Y que no hay desperdicio alguno del concreto, pues eso también es muy fácil entenderlo. Estoy inyectando hacia adentro, a menos que se me rebose y se me caiga desde la losa, pues yo no voy a tener un desperdicio ninguno y ya a eso le podemos anotar que la limpieza también se mantiene porque no va a tener salpicaduras. Ustedes saben lo aburridor que es estar limpiando y lavando un molde todo el tiempo por las salpicaduras en cara externa normalmente que se dan, en fachadas me refiero. Entonces, son unos beneficios que yo considero bastante importantes y que es una buena manera pues de yo lograr esto en una obra a través de este tipo de sistemas. Miren el acabado. Ese es un molde que ya tenía usos. Ustedes van a ver que tiene unos huevitos, van a ver cosas. Aquí arriba ustedes ven el corte en el que se cambió de vaciado a flujo inverso a vaciado a flujo superior. Perdón, por la parte de arriba, pues, el básico, el vaciado estándar. Y si ustedes ven este acabado, esto es realmente muy prolijo, es un concreto espectacular. Eso no tiene un poro, no, nada. Miren esto.
No solo se hizo uno, se hicieron varios con el sistema y realmente con todo se logró consistentemente tener los buenos resultados. En este caso que tenía losa inclinada, obvio, teníamos nosotros un enrase superior que debíamos hacer de una forma más manual y de una forma con un llenado y un bombeo tradicional. Miren esto. Aquí se está desencofrando. Y podemos ver, insisto, el acabado del concreto. Aquí vemos las zonas donde se tocaba llenar manual. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta casa esta en particular no tenía losa. Esta casa es solamente culatas, ¿ya? Y obviamente la inclinación, pues nos juega en contra y nos obligaba a hacer este tipo de llenados, a suspender el vaciado de flujo inverso y a llenarlo. Algunas personas me podrán decir, ¿y si yo le pongo una tapa a los muros, funciona? La respuesta es sí, debería funcionar, pero de todas maneras va a haber un factor de riesgo porque se va a alojar sí o sí cuando es tan supremamente estanco, tan hermético, por decirlo de alguna manera, se nos va a alojar aire ahí arriba. Y por más que inyectemos, llega un momento en que ese aire va a quedar ahí. Entonces, de todas maneras, sí sería bueno no considerar tapas totales o considerar ciertos puntos para yo, de todas maneras, sí o sí, hacer un enrase, un complemento desde arriba. Cuando tenemos lojas inclinadas, cuando tenemos muros con culatas o viviendas que terminan como estas, de un solo nivel, con cubierta un agua, entonces se va a dar eso. Otras aplicaciones, sí. ¿Cuáles son otras aplicaciones? Y me refiero a esto. Y esta es una historia interesante y hagan de cuenta no. Esto es el aeropuerto de Carrasco en Montevideo, el cual ya se había terminado, ya estaba en etapa de acabados y demás, y hubo que hacer una actualización de planos, hubo que hacer un tanque, estando ya todo construido, el tanque debía quedar abajo. Pues, muy buena solución. Se arma la estructura del tanque, se arma un encofrado, es un encofrado híbrido de madera y metal, bastante artesanal, se armó. Y como ya teníamos todo construido, teníamos algo donde yo no puedo entrar a demoler, pues abrir un hueco para entrar o algo así, pues yo lo que hice fue una línea, yo no, pues esta gente lo que hizo fue una línea de conducción desde donde podía llegar la bomba, muchos metros, y a través de vaciado flujo inverso, lograr conectar y a través de este punto de conexión, lograron hacer el vaciado de ese concreto, de ese tanque, y era un tanque enorme, pueden ver el tamaño que tiene. Entonces miren que, como lo he puesto arriba, si ya tenemos una estructura existente y por cosas de la vida yo tengo que hacer vaciados dentro de ella y que no quiero tocar nada, que eso está totalmente confinado y que yo no quiero intervenir las zonas o no intervenirlas mucho y que tengo esas rigurosidades o restricciones, pues bienvenido. Bienvenido yo poder tener un punto de conexión desde abajo y lo demás ya lo soluciona a punta de tubería y manguera, que eso ya existe y no hay que inventarse el agua tibia. Entonces, pues funciona y es otra manera de aplicarlo en otro tipo de estructuras y solucionando otro tipo de problemas. Para finalizar, les voy a dar unas recomendaciones y unos requisitos que normalmente deben tomarse muy en cuenta, que ya se los he dicho todo, pero esto es como especie de conclusión. Se lo dije, es fundamental realizar pruebas previas o pilotos, donde el quid de todo esto será el concreto y el bombeo. El quid de esto no es el molde. Nosotros ya nos equivocamos, ya aprendimos, ya perfeccionamos, ya tenemos un producto que está totalmente destinado a ser exitoso siempre y cuando yo logre totalmente esta participación de nuestro proveedor de concreto, yo logre hacer un piloto y tenga esa garantía, esa tranquilidad. El suministro de concreto, todos yo creo que lo han pensado, debe ser continuo. Que si se me quedó un mixer, si se me demoró, pues yo puedo tener problemas. Si a mí se me llega a secar, a endurecer el punto de entrada de concreto,
yo por más que le meta caudal, que le meta revoluciones, que le meta fuerza de esos pistones de la bomba, yo no voy a ser capaz, porque ustedes saben que el concreto, y más el autocompactante, él empieza a perder bastante fluidez en función del tiempo, mucho más que un concreto normal o que un concreto fluido. Entonces es algo que debemos controlar muy bien. Por eso el compromiso debe ser total. Si yo tengo un vaciado de flujo inverso, yo quisiera saber que si son 32 metros cúbicos de concreto, yo quiero ver casi que los 4 carros de 8 metros cúbicos ahí listos para hacer un solo envión, una sola inyección y no tener paras entre uno y otro. Sí se puede, sí, pero debemos ser nosotros muy cautos con el tiempo. Nosotros no podemos permitir que el concreto pierda esa plasticidad, porque luego al intentar inyectar desde ese mismo punto, no nos va a desplazar ya una masa que se está endureciendo, está mucho más sólida. Ah, que tenemos 2 puntos de llenado o 3 porque justamente yo planeé que se me va a demorar un carro, entonces yo luego voy a usar otro punto de inyección mientras llega el otro. Ah, bienvenido, eso es otra cosa y ahí ya podemos empezar a tener, tiene más sentido lograrlo. Nosotros por la experiencia recomendamos que por cada 30 metros cuadrados de área construida para moldes monolíticos, en el caso que yo quiera vaciar muros con losa, por cada 30 metros cuadrados en planta, no de encofrado, en planta o de área construida, deberíamos tener una boquilla. ¿Para qué? Para que hagamos algo que sea muy simultáneo, para que podamos tener esta distribución y esta correcta movimiento o dinámica del concreto dentro del molde. Esto es impajaritable y eso requiere un análisis previo en el cual nosotros los acompañaremos totalmente pues para definirlo. Algo importante tiene que haber comunicación de todos los elementos verticales que voy a fundir o que voy a colar. Entre sí tienen que comunicarse normalmente a través de traves, de dalas, de dinteles, de cerramientos. ¿Ya? Esa es la comunicación que nosotros necesitamos, siempre hacer una comunicación por encima de los muros. Muchas veces tenemos elementos que están, sean muros o columnas, lo que sea, que están totalmente aislados, que no se comunican con nada. Pues la idea no es que se rebose de un lado y que la losa se llene y luego vuelva y se termine llenando de arriba hacia abajo, rebosándose la losa y casi que llenando, usando la losa pues para mover el concreto y llenar un elemento aislado. No, es preferible tener una boquilla especial para ese punto y nosotros garantizar que eso se está llenando y que se hablen todas esas boquillas como tal. Aquí les muestro este caso de un caso real. Es una casita. Esta no tenía losa porque el cliente así lo quiso. Y en esta casa, y es para, ahorita veremos un 3D de esta misma modulación, aquí estamos viendo un plano modulado, no es una modulación de Forza, molde de aluminio. Y nosotros decidimos con este cliente hacer una zona de llenado en muro T y elegimos esta T. ¿Para qué? Para yo garantizar que llega a un punto y que tenga una distribución inmediatamente por varias zonas. Y buscamos esta T de aquí de la derecha. ¿Para qué? Para que yo conecte y voy a tener 3 opciones de distribución de concreto. Bienvenidas las T's. Ah, que no tengo T, busquemos al menos una en la que yo pueda garantizar que se deriva en 2 direcciones. Busquemos varias direcciones del flujo para garantizar que empiece a haber un llenado en simultáneo y no concentrar el llenado desde un punto. Y para finalizar, este es el mismo molde, pero ya lo puse en otra vista. Para que entendiéramos cuáles fueron las zonas, se eligió la T que les decía. Aquí yo me conecto y ¿qué hago? Empiezo a llenar. ¿Qué tiene este molde? Que todo está interconectado. Miren que todos los elementos divisorios, los muros divisorios están interconectados entre sí. Y se eligió este punto, esta T. ¿Para qué? Para que yo conecte y pueda tener una derivación mucho más espacial, por decirlo así, que me garantice 2 o 3 direcciones en simultánea para mi flujo de concreto. Eso me va a aliviar el que reciba un panel toda esa concentración de concreto
y me va a garantizar que tengo una distribución más uniforme. Y tuvimos muy buenos resultados, hubo un llenado y realmente se atendió pues la necesidad. Entonces, con esta diapositiva quería terminar porque este es el análisis que yo les hablo que tenemos que hacer en conjunto, que tenemos que involucrar al concretero, que excelente que yo pudiera manejar exactamente mismos tramos desde una boquilla hasta la Y, ¿correcto? Que es la que ya se conecta a la bomba. Sería lo ideal para yo garantizar que los caudales van a inyectarse y va a tener esa dinámica que queremos. ¿Ya? Eso sería lo ideal. Pero como en construcción no es el ideal, seguramente la bomba va a llegar acá. Yo aquí entro rapidísimo y voy a tener aquí un sobre recorrido que me va a obligar y que me le va a otorgar pérdidas a este flujo y este volumen va a ser menor. Entonces hay que tener mucho control con eso. Dicho eso, colegas, agradecerles. Hasta aquí llega mi corta experiencia y lo que quería mostrarles el día de hoy. Así que bienvenida a las preguntas y he de poder responderles pues con todo gusto. Vale, Iván, muchas gracias. Muy clara tu explicación, muy interesante. Y pues créeme que saber que ya Forza tiene diseñada este tipo de herramientas que permiten aplicar esta metodología, pues va a permitir tener estas alternativas que seguramente lograrán optimizar el proceso de fundición de concreto en sistemas industrializados de forma lenta. Correcto. Iván, tenemos, como tú lo dices, unas preguntas bien interesantes. Voy a iniciar con ellas. Nos pregunta Gracias. el señor Jorge Tobar. Nos dice, ¿el vaciado de flujo invertido de concreto reduce los desplomes en muros? Esto debido a que algunas veces se producen por el exceso de vibrado en un encofrado monolítico. Correcto, correcto. Y recordemos que hay algo que sucede, que no nos gusta que sucede, y es cuando los encofrados muchas veces tienden a ser, no se ve la mano, pero tienden como, voy a decirlo vulgarmente, es como que se abran de pata un poquito, como que hagan esto, intenten hacer esto queda mucho más controlado. Es correcto, es una realidad, la respuesta es sí. Y muchas gracias porque es algo que yo debí mencionarlo y me excuso, pero es una realidad y yo conservo mucho más esa geometría inicial del encofrado. Excelente. Nos pregunta Andrés Velasco, suponiendo que hay un muro con la abertura de una puerta, el concreto empezaría a llenar el lado donde se ubicaría la boquilla. Luego pasaría por el cerramiento hacia el otro lado, pero este último se llenaría de arriba hacia abajo con una caída de aproximadamente 2,2 metros de altura, que es el enrase de la Ajá. puerta. ¿Es correcta esa apreciación? Es correcto si yo tuviera un único punto de llenado. Por eso hice la precisión y gracias Andrés por mencionarlo, porque es algo que yo no debería permitir que pase. Por eso les decía, yo no puedo concentrar en una sola pared. Yo necesito garantizar que se me deriven dos, ojalá tres, que yo tenga esta T que les mostraba. Por eso lo dejé la última, esas imágenes. Y tener varios puntos de llenado porque yo quiero que eso cuando llegue, cuando se esté superando esa altura del vano de puerta de ventana, casi que se encuentren los flujos arriba y no pase que un flujo nos caiga del otro lado, correcto. La De solución acuerdo, es poder tener boquillas en simultánea para el llenado. perfecto. José Joaquín Parra nos pregunta, veo soluciones para casas. ¿Se han realizado vaciados en edificaciones, en edificios? Es decir, vaciados de concreto de flujo invertido en alturas. Sí, y es una historia muy bonita. No tengo las imágenes porque inclusive personalmente ayudé a un gran constructor colombiano que inclusive ni cliente de Forza es, usaba un molde de acero inclusive y lo ayudamos a desarrollarlo. Él fabricaba su propio concreto autocompactante e hizo edificios de 9 niveles, si no estoy mal, en Bogotá. Así que bastante riguroso. Y sí, sin problema, es más de lo mismo, sino que la experiencia que nosotros tenemos y las imágenes que yo puedo mostrar es de lo que tenemos nosotros, digamos, pues no los derechos, pues, pero sí que en lo que participamos activamente. Pero le ayudamos a este gran constructor que tiene presencia nacional para que en Bogotá lo lograra, con molde de acero y con concreto autocompactante hecho por ellos mismos, sin inconveniente, en edificios. Vale, de acuerdo a eso, de pronto esta pregunta tiene que ver con ello. Dice don Néstor Restrepo,
¿solamente el flujo inverso tiene que ser con mixer o se puede trabajar con una concreteadora o una planta de mezcla? Buena Dice pregunta. aquí, metiéndola en un embudo, luego usando la tubería, haciendo acoples y comenzar a subir inversamente por gravedad. Correcto, correcto. Así se hizo. En una planta, hecho en sitio, y de hecho era bomba estacionaria y sin problema. De acuerdo. Bien, otra pregunta. El ingeniero Víctor Guerrero nos pregunta, buenas tardes, Víctor Guerrero desde Quito. Dos preguntas, ¿cuál es la altura máxima a la que puedo llegar? Y la segunda, llenando desde abajo, ¿no se me puede levantar el molde? ¿O debemos tener en cuenta alguna metodología especial para fijar las bases de los paneles al ser usado esta metodología? Muy buena pregunta. Pues en nuestro caso nosotros llegamos casi a 4 metros vaciado inverso porque las culatas, la culata le llamamos a estas coronaciones como diagonales de los muros cuando veíamos la cubierta de un agua, llegaba a 4 metros sin inconveniente. Número uno. Lo otro, ¿cuál fue la segunda, la otra pregunta, ¿Es perdona, necesario Carlos? fijar los paneles en la base, a la No, si yo estoy superficie? garantizando fricción total entre piso y molde, no necesito. Y lo evidenciamos y lo hacemos todo el tiempo con el concreto autocompactante y no. Ahora, si yo tengo luces y esto no me está apoyando, ahí yo ya debería buscar alguna fijación y trabar, entre comillas, el molde hacia el piso para que no nos vaya a generar esta flotación. Perfecto. Diego José López nos pregunta, ¿con el vaciado de flujo inverso se disminuye o se incrementa el uso de desencofrante? ¿Tendría algo que ver? Yo pienso que no. Realmente siempre se aplicó el mismo desencofrante. Diego y Carlos y colegas y todos los asistentes, siempre se aplicó lo mismo. No veo. Sigue siendo concreto, sigue siendo un molde que si no le pongo algo, pues se va a pegar. Entonces, creo que ahí no hay ningún tipo de diferencia. Perfecto. Un asistente anónimo nos pregunta, ¿solo se utiliza un punto de llenado? Esto creo que ya lo respondiste en la charla. Si en caso se utiliza más de un punto de llenado, ¿de qué depende la cantidad de boquillas, de puntos de llenado, del volumen de concreto, del área, de la longitud? Del volumen de concreto, del área, de la longitud y de la intercomunicación entre los elementos verticales. De eso depende. Perfecto. Referente a eso, hay otra pregunta. Nos dicen, para un apartamento tipo de 60 metros cuadrados, ¿cuántos puntos de conexión, cuántas boquillas consideras que debemos tener en cuenta? Dos. Si es monolítico, dos. Exacto. Tú hablabas de alrededor de 30 metros cuadrados de área Por techada boquilla, así por es. boquilla. Perfecto. Correcto. Enrique Banjeur nos dice, ¿en qué proporción se encuentran los costos con el vaciado convencional? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Normalmente hay que incluir los costos de no calidad del vaciado convencional. ¿Por qué? Porque el autocompactante, sabemos sí o sí, es más costoso. Es más costoso. Ya no es ese 30% que era hace 5 años, 6 años. Y ahorita la diferencia no está ni del orden del 15 o del 10. Habrán países que me dirán, no, este tipo está loco, acá es el 20-25, pues me perdonan, pero ya eso ha bajado mucho. Ya, y cuando yo empiezo a sumarle el, el, la mano de obra de la persona que tiene que estar ahí vibrando, y cuando yo empiezo a sumarle los costos de no calidad asociados a el mal llenado, el mal vibrado, las oquedades y hasta reparaciones estructurales, y toda el agua que yo desperdicio en ese enjuague y en ese lavado diario que tengo que hacer del molde y sobre todo en fachadas que son las que más se me contaminan o con adherencias pues por la salpicadura, pues realmente que ahí ya el número empieza a ser favorable con este tipo de vaciados, aún con el concreto autocompactante. Perfecto. Adolfo Vega nos dice, ¿cómo es el proceso de vibrado? ¿Existe? ¿Es necesario un proceso de vibrado? No, se abole totalmente. No lo requerimos, es totalmente indeseable, hay que dejar que el concreto haga lo suyo, es lo que queremos. No, nadie toca ese concreto cuando se hace flujo inverso, es lo más bonito que tiene. Qué bien, Ivancho. De acuerdo a esa pregunta, asocio otra que leo por acá. Según eso, es indispensable el uso de concreto superfluido, autocompactante o autonivelante. Indispensable, Ok, indispensable, es correcto. perfecto. Jesús Arriaga Naranjo nos dice, ¿qué beneficios tenemos al hacer este tipo de bombeo a diferente del tradicional?
Bueno, creo que los expusimos, ¿no? Hay un tema de la colocación, es una colocación perfecta del concreto, se mantiene la especificación del concreto, se quita, se elimina totalmente, cero la mano de obra en vibrado, se elimina totalmente y es cero la mano de obra en reparaciones y maquillajes posterior al desencofre, que eso sucede. El molde está totalmente no sobre solicitado, la velocidad de llenado está totalmente controlada, por ende puedo tener, no, y es una realidad, tengo menos deformaciones. Normalmente, y todos lo sabemos, Carlos, y tú lo sabes, nuestros moldes pueden deformar 3 milímetros y es normal y está dentro del campo elástico. Cuando hacemos ese tipo de llenado, se deforma menos, no llega ni al milímetro, milímetro y medio. Entonces, por eso les decía y lo recalqué, ideal para concreto arquitectónico. Y el otro beneficio, básicamente, es la posibilidad de yo tener pues el acabado, o sea, que yo realmente pueda desencofrar y pueda tener, y lo vimos, pueda tener un concreto que luzca así, que por más autocompactante que sea, insisto, yo debo vibrarlo para que me quede muy bien. Y el lograr que la especificación del concreto se mantenga así de integral en todos estos elementos verticales y losa que estoy vaciando, pues realmente es un beneficio bastante importante. Eso ya lo había repetido, pero atendiendo a la Excelente. pregunta. Vale. Ya para terminar, por acá nos dicen, se requiere que los equipos se armen asegurando mucha hermeticidad. Los equipos Forza proveen esa hermeticidad. Sí, y yo creo que ustedes vieron en el video con los paneles translúcidos, es un equipo Forza que tenía más de 500 usos que usamos, tú Estaba lo conoces muy perfecto. bien, con autocompactante, eso no se le hizo nada diferente a armarlo, nada De diferente a acuerdo. armarlo. ¿Qué pasa? Nosotros siempre vemos alguna especie de fuga de lechada en algunas uniones, eso es totalmente normal, pero no por este flujo va a ser más o menos, no, es realmente lo mismo y no hay que hacerle nada y los equipos Forza, como los conocemos, están diseñados para que eso esté totalmente controlado y que no sea un tema ni un problema. Perfecto. Ivancho, la última. Sí, En la solución Forza se incluye las guillotinas, los pistones, las conexiones, las boquillas. absolutamente todo. Eso tiene un nombre, se llama kit de vaciado inverso, así se llama, kit de vaciado inverso, y viene con todo lo que vieron, por eso se los quise mostrar como en esquemáticamente. Viene el panel guillotina, que es el punto de conexión, que forma parte de la modulación del muro. Vienen las dos guillotinas, ya la que viene adosada al panel de conexión y la guillotina para manguera, con sus respectivas empaques y abrazaderas. Ahí no hay que hacer absolutamente nada, ya viene armado, no hay que armar nada, lo único que solicitamos nosotros, insisto, es darle una engrasada, yo le pongo desmoldante a todo el sistemita y después de usarlo le hago una muy buena lavada, no guardarlo sucio, es lo único que pedimos. Pero viene todo, no te necesitas nada, ya lo que se necesita es el molde, el resto del molde, la bomba y el concreto y se acabó. Perfecto. Última pregunta. Cada vez que digo última, aparece una nueva. Dice Jorge Tobar, si hablamos de un vaciado tradicional, mínimamente tendremos una persona que agarre la manguera de la bomba, otras dos que vibran, otras dos que dan el acabado de losa. Esto para un departamento de 60 metros cuadrados. Con el modelo de vaciado que proponen, solo nos quedaríamos con los acabadores de losa. Y en el Correcto. caso del vaciado de losa, ¿cómo se hace para que la mezcla llegue a toda la extensión de la misma? Correcto. Nos quitamos los dos del vibrado, pero, y también lo dije, creo que no me hice entender muy bien, pero los dos o esa persona que siempre hemos destinado para el enrase, yo a eso le llamé el enrase de losa o el allanado de losa, esa no se quita. Vamos a tener un exceso de losa, unas protuberancias, como lo vimos en el video, por eso quise mostrarles que se fuera muy claro cómo se rebosa. Yo tengo que estar atento, yo tengo que tener una persona Perfecto. ahí para que una vez empiece a salir haya una distribución manual. De eso no nos salvamos con el vaciado de flujo Sí, inverso. unas personas con su codal, con sus llanas o madonas, dando el acabado. Sí, señor. Perfecto. Y listo, para terminar, aquí el señor Fernando Ruiz desde Tucumán te manda un saludo y que siempre Gran va a ser un amigo. placer escucharte, dice.
don Bueno, Fernando. gracias, Iván, gracias, Fer. muchas gracias Gracias, por Carlos. esto, por este tiempo, muchas gracias por esas experiencias. Seguramente en próximos webinars nos comentarás, nos compartirás más experiencias. Ahorita en Forza estamos trabajando mucho con sistemas de seguridad, con temas de líneas de vida, con temas de trepantes, y seguramente en un próximo webinar los trataremos más a fondo. Iván, mil Fantástico. gracias. Mil Con mucho gracias, buen fin gusto. de semana, buen Una descanso para feliz tarde para todos, todos. a Gracias. los que nos acompañaron, y recuerden que con Forza ningún constructor está solo. Un abrazo para todos.